Muy buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a esta charla, a esta clase magistral, un viaje por diversas disciplinas que va a impartir Ana Katz, aquí ya sentada en la primera fila, y una charla organizada por Casa de América en el marco de la 5ª edición del Festival de Cine por Mujeres. Ana Katz se formó como cineasta en la Universidad del Cine, que conocemos como la JUC, y como intérprete y actriz en diversas escuelas de actuación. Filmó numerosos no, perdona, no, quizás que es... Para un momentito para que se siente la gente. Venga, hola. Sí, vamos a hacer aquí hueco. Y aquí también. Yo me siento aquí. ¿No me escucháis bien? ¿Sí? Bueno, lo importante es que escuchéis a Ana bien después, ¿eh? Yo simplemente hago el preámbulo. Me dicen que van a traer algunas sillas más. Bueno, pues continúo con la presentación de Ana. Como decía, se formó como cineasta en la Universidad del Cine, en la FUC, y como intérprete en diferentes escuelas de actuación, antes de dirigir su primer largometraje de ficción, que es El juego de la silla, la película que veremos ahora a las 7:30, dirigió numerosos cortometrajes y después del juego de la silla, que logró el premio de Casa de América para su postproducción y que recibió también una mención especial en el Festival de San Sebastián, siguió su trayectoria como cineasta y como intérprete en las películas que hemos podido ver en estos días, como Una novia errante de 2007, que se presentó en el Festival de Cannes en la sección Una cierta mirada. Después vendrían Los Marciano, de 2011, que se presentó en el Festival de San Sebastián, en la sección oficial. Posteriormente, estrenó Mi amiga del parque, que va a ser la película que se proyectará mañana sábado y que recibió el premio del guión en el Festival de Sundance. El sueño de Florianápolis, que se presentó en 2018 y tuvo varios premios en el Festival de Carlo Vivari, y su último largometraje estrenado, que es El perro que no calla, tuvo un estreno mundial en el Festival de Sundance, y después un gran premio en el Festival de Rotterdam y 5 premios Cóndor de Plata otorgados por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina. Ha escrito y ha dirigido también obras teatrales en Argentina, como Lucro cesante y Pangea, que después se han reestrenado en México, España y en Uruguay. Y como actriz, como intérprete, además de su trabajo en sus propias películas y también en obras de teatro, ha participado en películas de otros cineastas, de las que podríamos señalar quizás Whisky, por lo emblemática que fue esa película dirigida por los uruguayos Pablo Stoll y Juan Pablo Rebella en 2004, y un poquito más cerca de nosotros, Kiki, El amor se hace, dirigida por Paco León en 2015, que posiblemente hayan visto muchos de vosotros, habréis visto muchos de vosotros, ¿no? Y en los últimos años Ana se ha adentrado también a la ficción serial para plataformas. Así, en 2019 dirigió en Bogotá 2 capítulos de la serie colombiana Ruido Capital. Lo que tenemos detrás no es esto. Ruido están ensayando para un concierto que hay en breve. Bueno, como decía, esta serie colombiana creada por Mauricio Leiva y producida por Movistar Latinoamérica y por Fidelio Films, y en 2020 y 2021 ha formado parte del equipo de guión y dirigió las temporadas 1 y 2 de la serie Terapia Alternativa para Star Plus de Disney y las temporadas 1 y 2 de la serie Supernova para Amazon. Y en estos momentos pues está preparando su próximo largometraje, Águilas Plateadas. Muchísimas gracias, Ana, por estar con nosotras, y te dejo ya la palabra. Gracias. ¿Tendré voz? Hola, hola. Ah, sí, qué mágico. Bueno, me cansé de lo que hice mientras oía. Decía, ay Dios, por Dios. Creo que
los quehaceres cinematográficos no se harían si uno pensara lo que implica. Por suerte es día a día. Bueno, muy encantada de estar acá. Agradezco a Casa de América por esta invitación. Agradezco también a Teresa Toledo, que hoy por una pequeña gripe no pudo estar, pero a quien adoro y acompañó gran parte de mi camino. Agradezco a la Cancillería y también al Festival de Cine por Mujeres. Para mí es un gusto enorme poder estar aquí. Tengo un problema con la voz, ahí lo saben desde la mañana, no sé cuál es, creo que es o alergia o algo así, o algún arbolito o algo, así que digo que si en algún momento toso ya saben que está previsto, eh, que está en guión, está totalmente, sí, 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 es parte de lo que puede suceder. Por otro lado, quería contarles que pensando en este momento, en este espacio, me acordé de una, yo no sé qué sería exactamente, la Chiqui González, es una hacedora santafesina, una gestora cultural que hizo obras que yo admiro mucho, especialmente enfocadas hacia las infancias. Trabajó en la provincia de Santa Fe, en mi país, generó algunos espacios culturales muy importantes, inclusivos para niños y niñas. Y una vez fui a dar una charla en el taller de la uva de la Chiqui González, había mucha gente y la primera pregunta que me hizo me desorientó bastante y después la encontré maravillosa y fue, ¿cómo haces para vaciarte? Como, fue como, perdón, porque era como se te ocurren las cosas y era todo lo contrario, cómo dejan de ocurrírsete las cosas. Y me resultó muy inspiradora porque creo que muchas veces la tarea de, en mi caso es como un triángulo en el que bailo adentro, que es escribir, dirigir, actuar y bueno, y voy viendo para dónde me llevan las dinámicas de los proyectos y a ver qué hago. Pero para esas tres tareas creo que sí se precisa una especie de espacio, un espacio, em, que es muy extraño y es muy extraño en estas épocas hablar de esos espacios, porque creo que cuando hay un minuto libre, bueno, aparece una red social o aparece un llamado o aparece algo para comprar, o un amigo, una amiga, un hijo, una hija, digamos, es muy difícil que suceda ese vacío, que a veces es muy agradable, a veces no tanto, pero que nos vincula a zonas em, poco, poco comprendidas por una misma y que a veces son las zonas más interesantes porque ahí viven las preguntas. Em, la verdad es que en ese sentido quiero decirles, para que tal vez si quieren vayan preparando esto, prontito voy a abrir el espacio a que puedan preguntarme ustedes, porque siento que en algunos de los casos de quienes hoy me acompañan, por ahí conocen alguno de mis trabajos o varios de mis trabajos. Y en ese sentido, lo más lindo y más interesante y productivo que siento que podemos hacer es abrir este espacio a una conversación, a preguntas que puedan querer hacerme o impresiones o dudas y aquí estoy. Em, Así que ya pueden ir pensando. Y mientras también les cuento que pensaba qué extraña que es la idea para mí doy talleres a veces, no siempre estoy encontrando tiempo, pero amo mucho dar talleres. Por ejemplo, la semana que viene voy a viajar a Mar del Plata, donde va a ocurrir, está ocurriendo, empezó el Festival de Cine de Mar del Plata y ahí voy a dar un taller para 200 alumnos y alumnas y amo ese espacio de poder hacer eso. Em, pero esencialmente me considero una alumna.
no una maestra y menos una maestra que da clases magistrales. Eh, me considero una alumna porque soy excesivamente entusiasta. Soy la que en los grupos siempre contesta los mensajes cuando ya nadie los contesta. Que cuando hay un grupo de gente que dice hacer una salida, siempre estoy. Que cuando hay un taller posible, me anoto. Y suelo tener el problema contrario, de ser la que siempre queda como en el pequeño grupo de gente que ya se fueron todos y yo fui. Em, Hay una anécdota que descubrí hace poco que me parece bastante graciosa, que es que cuando yo tenía 14, fui de vacaciones a una playa cercana a Buenos Aires. Era una época de mucha crisis económica, de la hiperinflación en la Argentina. Y me hice unos amigos y por supuesto quedé muy entusiasmada. Por eso es peligroso, porque digamos, puedo entusiasmarme con lo que ni sé si me entusiasma, cosa que es como ya contradictorio. Estos amigos vivían no tan cerca y con ellos y ellas fui a bailar por primera vez. Me divertí mucho, a mí me gusta mucho bailar y salimos y bueno, que habré ido unas 5 veces a bailar con ellos. Y después volví a la ciudad, empezó el año, empecé los estudios secundarios como siempre, y entendí que nos íbamos a seguir viendo con estos amigos em, del Palomar, que tenían sus vidas y que yo había sido una persona de Buenos Aires, que no, habíamos ido a bailar 5 veces, lo lógico. Pero yo quise ir a visitarlos. Y le pedí a mis padres que me llevaran un fin de semana al Palomar. Bueno, eso tuve suerte yo siempre en general. Mi padre y mi madre me decían, bueno, dale, si querés. ¿A dónde? No, yo voy a conseguir el teléfono. Em, y me fui con ellos una vez que me llevaron, me dejaron, me acuerdo, en una heladería al mediodía donde me iban a esperar un grupo de ellos que accedieron. Y yo pasé esa tarde, no sé qué hicieron mi padre y mi madre mientras habrán paseado por Palomar, eso no lo recuerdo, pero sí que estuve ahí, fui a una heladería, después me llevaron a conocer la casa de una, después me llevaron a conocer la casa de otro, creo que Miriam se llamaba una, Sergio se llamaba otro, y pasamos el día. Yo encantada, ellos no recuerdo, la verdad. Con lo cual ya pueden ir dándose una idea de una persona un poco densa. Em, Terminó ese día y faltaba poco para que viniera mi cumpleaños de 15 y yo hacía una fiesta de 15, como conté, era la época de la hiperinflación, en un festejo esforzado por parte de mis padres, que ambos eran, bueno, mi padre era psicoanalistas, eh, y bueno, y tenía una fiesta en un salón con, no sé, es lo más formal que hice en mi vida, creo, mi fiesta de 15. Le ganó a todo, a todo, sigue ganando. Esto lo confirmo porque además la vi hace poco porque mi hija tiene 14 y va a cumplir 15. Entonces vi el video con ella y fue un poco espeluznante, pero estuvo bien porque está bien que los hijos sepan quiénes somos. Em, y, y resulta ser que para mi fiesta de 15 los invité, que eran cubiertos caros, ¿no? Eso en ese tipo de eventos. Los invité a todo el grupo del Palomar, que ocupaba una mesa. Y no era una fiesta de 200 invitados, era una mesa. Y no satisfecha con eso, los llamé a prender una vela, que era una ceremonia que se hacía en ese momento, creo que con suerte, ahora ya no se hace, una ceremonia donde llamás a 15, a los 15 grupos o personas más esenciales de tu vida.
Bueno, uno, uno de esos 15 elementos que constituían la esencia afectiva en mi vida era el grupo del Palomar. Y ellos, por supuesto, todos, nunca, creo que nunca me llamaron en particular ellos también, no sé si, y creo que ahí fue la última vez que los vi, en esa, en ese momento de las velas, en esa fiesta de 15. Em, y ahora hace poco vi el video con ellos, eh, y le encontré un sentido, porque más allá del absurdo, que es un sentido que me identifica bastante, también encontré el sentido de que en mi vida esa parte que tiene que ver con salir a mirar y con salir a conocer y con andar por ahí y hacerme amigas y amigos después se amplió y fue por el mundo también. eh, Esa soy yo también. A veces me devuelven o sea, a veces tengo grandes amigos y amigas como aquí, a veces sí, a veces no, pero creo que me siento muy agradecida hacia esos momentos donde yo tengo la oportunidad de conocer y leer y ver a gente viviendo sus vidas, y donde no soy mucho más que eso, donde no soy una persona tan importante para la otra persona, sino que simplemente soy una especie de hormiga espía sin saberlo, que está ahí y que me acerco y que puedo aprender de algo que no soy yo. Em, Eso un poco aparece cuando sucede ese vacío. Em, Ese vacío que es cuando yo no sabía que estaba mirando a alguien que estaba mirando. Cuando yo no sabía que estaba emocionándome por algo que yo no era consciente de, de que me conmovía. Em, y a partir de ahí creo que el baile en mi vida siempre fue entre eso que no entendía y la formación. Soy muy buena alumna, dije alumna, pero soy buena alumna en el sentido de que eh, me, me gusta, no soy muy ansiosa y tengo mucha voluntad y me gusta acercarme a materiales, quiero decir, la literatura siempre, em, el teatro, la danza, la actuación, el cine. El cine no llegó primero, la verdad, terminó siendo mi vida, pero no fue lo primero. Em, y, y siempre estoy em, en un proceso de aprendizaje. Em, bueno, ahora, por ejemplo, en un grupo de lectura de autores de determinados años, argentinos, si no estoy en... a mí me gusta mucho aprender. Es un espacio que me motiva mucho, no es una cuestión de querer, de hecho, no soy, o sea, no sé si después me acuerdo los nombres pero me interesa mucho, mucho lo que gano cuando estoy leyendo, por ejemplo. Hay veces que hasta siento un alivio físico directamente. Es como, empiezo a leer y, menos mal, como si hubiese entrado en un lugar con un clima muy favorable y donde yo me siento muy cómoda. Y lo vinculo un poco a estos espacios de mirar las vidas de otras personas, em, espacios donde me siento como em, tranquila y disfrutando mucho. Em, en mi recorrido, que aquí esta mujer que conocí hace un pocos días y ya tuve la posibilidad de admirar en las lecturas y en los comentarios que fuiste haciendo el otro día conversando
sobre mis películas. Bueno, en ese recorrido que fuiste haciendo sobre las cosas que hago y que hice, sí es cierto, entra el cine muchísimo a través de distintos roles que en general parecen muy distintos y no lo son. Yo creo la, la- el común denominador de la actuación, de la escritura y de la dirección en mi caso es como una brújula marcada por un tema o por una idea que a mí me interesa mucho y sobre lo cual me siento muy cautivada y que quiero investigar, por eso a veces ni siquiera me doy tanta cuenta de qué es en específico lo que voy a hacer, eso llega después, pero casi es indivisible. Doy un ejemplo tonto, el vestuario. El vestuario no me doy cuenta a veces si es una cuestión que viene del guión, de la actuación o de la escritura, porque es algo que es completamente inherente a esas tres disciplinas para mí, y sin las cuales yo no puedo actuar, yo no puedo dirigir, soy insoportable con el tema del vestuario, o yo no puedo escribir, que es algo que siempre aparece cuando escribo, aunque tengo un cambio el personaje, ¿sí? Y, y bueno, y no me doy a veces tanta cuenta de cómo van pasando los años y cómo se van acumulando pilas de cosas que ya hasta a mí me parecen bastantes. Creo que la tarea cinematográfica es muy es muy robusta, es muy como voluminosa y en ese sentido mejor si uno no mira todo el tiempo lo que pasó y lo que falta. Eso se logra cuando te gusta algo, por suerte. Creo que si no sería imposible. Em, pero sí, a veces creo que me tomo largos ratos sin dedicarme específicamente a, hacer un proyecto porque necesito esos intersticios para poder dejar crecer otras preguntas que después no sé en qué se van a transformar, pero en principio forman parte de mi manera de ver. Em, a ver, en el último tiempo me pasó algo que me desconfiguró un poco a nivel artístico. Y es que mi última película, El perro que no calla, em, fue una especie de viaje hacia atrás en relación a los recursos. Fue una película que para que se imaginen fui a pedir, para los primeros días de rodaje, fui a pedir la cámara al lugar donde había estudiado cine. No quería compartir el proceso de producción, de preproducción, no lo quería compartir demasiado porque la película era impulsada por un motivo bastante irracional y sentimental y entonces a veces esos tiempos ligados a la elaboración de un proyecto son tiempos donde se pasteurizan un poco algunas emociones o simplemente se elaboran demasiado cosas que no quería elaborar. Bueno, y así fue que el proyecto este después sí, de a poco fui consiguiendo apoyo, fondos, lo fui haciendo a lo largo de 3 años y sí lo que conseguí fue un equipo de técnicos y técnicas y actores maravillosos, algunos de ellos compañeros responsables y artífices de grandes hallazgos para mí en lo que voy haciendo. Em, y bueno, y eso estuvo muy bien. Y me fue muy bien desde la mirada externa y desde la mirada interna. Y eso es un problema porque es como estar en un bote y levantar el ancla y ya ni mirar a qué puerto voy y que funcione. Entonces me transformé en una especie de linchera artística que, que por otro lado trabajo para filmando series con una estructura enorme, pero le perdí para bien, yo creo, un poco de miedo, sobre todo de miedo
hacia, hacia ese coraje que hace que uno se decida por zonas que a veces a priori podrían resultar un poco riesgosas o dudosas. Hacia esos lados fui. Creo que hubiese sido imposible llegar a eso sin todo lo que fui viviendo, y a la vez no quiere decir que me quede ahí, y tampoco quiere decir que hacer eso no signifique un precio que se pague. No lo ligo al resultado, sino a una conquista muy enorme para mí, que tiene que ver con haber probado hacia zonas que de por sí eran genuinas, no eran inventos, no era que quería hacer un experimento con sustancias que no entendía. Yo las entendía, pero las quise compartir, y, y sí que funcionó. Entonces, eso es de lo más excitante que me pudo pasar en un momento donde yo creo que suceden cosas interesantísimas a nivel artístico. Particularmente en mi país admiro muchísimo a mucha gente, actrices, actores, admiro mucho a muchos artistas yo, y a la vez creo que el mercado está muy posado sobre las espaldas. Cuando digo el mercado, digo que hay a veces poco espacio para que las personas de distintos países puedan salir hacia zonas más ciegas, zonas más vacías, a ver qué pasa, y creo que eso es muy necesario porque el mundo demuestra la necesidad de reflexión que estamos necesitando. Entonces, eh, bueno, eso, me vienen ganas como de invitar a ese bote que puede hundirse, claramente, pero que vale la pena porque siento que es un espejo con las identidades que tenemos en distintos sentidos, ¿no? No solo nacionales. Bueno, yo creo que puedo abrir a empezar a dialogar, que no quiere decir que no le siga charlando, pero me parece que estaría buenísimo si alguien se anima. Lo que sí me pidieron es que, como se está grabando, que las preguntas o los comentarios se hagan con el micrófono que, que tiene ella para que se pueda escuchar bien. Bien, aquí tenemos. Gracias. Gracias, Ana, por No, tu por favor. show off. Quizás lo respondiste, lo que voy a preguntar, quizás lo respondiste en toda tu alocución, pero a mí lo que me interesa de tu obra, lo que más me interesa es amén, que dijiste que, que es como repetir cosas como conocidas, ¿no? En cada película, digamos, ¿de dónde abrevas más allá de tu imaginación todos los temas? Porque son temas disímiles bajo mi punto de vista. Recuerdo la impresión que me causó la primera vez que vi El juego de las sillas, que era algo impresionante en ese momento. Lo mismo me pasó con la última. En el medio tuve varias que no había visto y ahora pienso resarcirme de ello. Pero a mí me encanta tu imaginación puesta en pie. Eso. Muchas gracias. Es linda la imagen, más allá de si es aplicada a mí, la imaginación puesta en pie, la imaginación de pie, me gusta. La verdad es que para mí los temas son muy importantes. Ayer justo se dio, creo que hay algunas chicas que las vi ayer en una conversación, me parece, pero quiero compartir esto porque es real y porque tiene que ver con esto que decís. Para mí las ideas, lo que sostiene una película es algo muy, muy central, y sí me da la sensación de que me tiene que representar a lo largo de toda la vida. Y lo loco es que por suerte me está pasando. Y bueno, ya después si no me pasa, digo, bueno, mala suerte, ya siento que ya creo que tiene que ver con que las ideas o los asuntos sobre los cuales gira cada una de las películas
u obras son asuntos que, que pasan años. Yo ayer daba la metáfora de un vivero porque a veces las siento como plantas. A mí me gustan mucho las plantas, las cuido, pero tengo la sensación siempre de que entre las plantas y yo hay una relación, pero hay mucha independencia también, ¿no? O sea, digo, yo hago cosas, pero también hay decisiones que toman. Y así siento con los guiones. Muchas veces voy eligiendo qué película filmar a lo largo de años. Y así como cuento que la última película la filmé durante 3 años, venía de un proceso de escritura mental de 3 años más donde había sucedido algo que a mí me interesaba. Entonces, en esos espacios, en esos viajes donde visito y revisito muchas veces de verdad, porque son años, lo que voy comprobando es si hay más allá de lo que yo siento que soy yo y mi propia subjetividad, cuál es la razón o en qué se expresa eso en la cultura en la que yo vivo o de qué manera otras personas pueden ser vulnerables a eso mismo que a mí me afecta, porque hay cosas que, y con toda, bueno, con toda lógica, me pueden afectar a mí, pero no necesariamente a otras personas. Y sí elegí y soy consciente de que elegí una actividad que tiene como un ida y vuelta con muchas personas. Y, por ejemplo, si hay algo de lo que disfruto de mi trabajo en este momento en las plataformas es la posibilidad de impacto y llegada masiva que me permite a veces deslizar. Yo intento sutilmente conceptos que me parecen a veces bastante brutales, pero que, pero que siempre tienen que ver con un ida y vuelta, con un diálogo, o sea, con personas que están mirando y oyendo. Eso no lo, no me olvido de eso y a la vez no olvidarme no implica que me resulte muy difícil a veces asimilar las lógicas eh, patriarcales o de relato convencional que se piden para esos cuentos que sí van a ser más vistos o más o con llegada a público más grande. A mí me interesa ese público más grande, pero no me interesa esa zona tan, sí, marcada, visitada, convencional de relatos comerciales que no los niego, pero a mí particularmente me suelen no interesar, porque en general lo que hacen es venir a confirmar lógicas que no encuentro o formas de funcionar, por ejemplo, de históricas de la familia, primero y principal, del funcionamiento de la economía, de la distribución de roles y de afectiva en una pareja, de los amigos, de para qué. O sea, si yo empiezo con un para qué, todo termina un poco deforme, la verdad. Y así soy. Entonces, mi interés siempre es más bien desarmar. Pero como sí me interesa vincularme con otras personas, no me gustaría quedarme sola hablando de algo que solo yo entiendo, más allá de que asumo de que a veces los materiales que yo trabajo cierran algunas posibles entradas. Por ejemplo, el ejemplo más claro en mí es el humor. Digamos, si yo quisiera ser más abierta y frontal y clara y obvia, el humor debería ser más claro también, abierto, confirmado, y no quiero eso. No es inconsciencia, son zonas de mucho trabajo que por supuesto pueden invitar más a algunas personas que a otras porque a mí me puede interesar mucho la deconstrucción de ciertos legados o patrones y a otra gente no, y eso lo entiendo, pero sí no es nada, así como improviso en el rodaje muchas veces, no en los textos, pero quiero decir, improviso en ideas, en cómo voy cambiando mi rumbo, los temas nunca, hay un vivero de años y años y años, hay muchas plantas que no se filman. Em, y por ahí a veces me gustan, me interesan, me conmueven, pero no entiendo bien
por dónde, por ahí otra persona sí entendería bien esos temas, pero es difícil poder llegar a la conclusión de que una obra tiene esa estructura compleja que precisa. Ahí empezó la tos, perdón. Ahí voy de a poco. Bueno, sería eso. Sí, perdón, sí, Ana, quería preguntarte, a mí tu carrera como directora me recuerda mucho porque son películas muy naturalistas, empiezan con un tono muy tranquilo, un formato muy tranquilo, después evolucionan hacia la ironía soterrada y terminan siendo muy rompedoras. Y aparte de ese estilo que tenés en la filmación, tu propia segunda faceta de actriz en tus propias películas o para otros directores, me recuerda mucho al director, a Roman Polanski, que tiene, en mi opinión, una carrera muy parecida. ¿Vos te consideras de algún modo discípula de él? Bueno, no la historia personal, si pudiera ser, sobre todo eso. Bueno, creo que tiene unas... Es difícil por todo lo que pasó, ¿no? Pero creo que hay algunos de los trabajos que tienen como una especie de zona siniestra, casi... sí, yo creo que tiene hay algunos de sus trabajos que me parece a mí que sí llegaron como al nódulo, como a la esencia del imaginario más ancestral que tenemos. En ese sentido, es maravilloso. No sé si me siento cerca de toda la filmografía, pero la verdad es que a veces creo que no soy yo, no es una quien a veces mejor sabe ver eh, lo que una hace. Así que bueno, sería eso. No, por favor. Hola. Hola. Pues mira, yo solo he visto 2 películas tuyas aquí en el festival y lo que me da es la sensación de que tenían un componente autobiográfico importante, pero no lo sé, quería que me lo confirmaras y cómo consigues, ¿no? Mirar quizá cosas de la infancia, de la juventud, que con distancia, ¿no? Puedes tener una mirada diferente, es decir, tratas de coger la esencia y a lo mejor incluso las ves de una forma distinta de cómo las viviste en ese momento, ¿no? Me parece que era un cine bastante autorreferencial y que quizá con la distancia, cosas quizá dolorosas, con la distancia se convierten en humorísticas. No sé si es así, es que me interesó en ese tema. Mira, diría que parte sí y parte no. Es interesante la pregunta porque yo tengo una defensa siempre muy fuerte hacia mis personajes, incluso cuando no corresponde, o en situaciones de rodaje o que los actores que cuando actúas pasa, empezás a leer al personaje y dudas de ciertas cosas, decís, pero cuando hace esto es una actitud egoísta, porque sobre todo en la parte que tiene que ver con las críticas, y siempre, si está escrito y llegó hasta ahí, es porque siento que podría terminar haciendo eso. Aunque claro, no digo que si hay un asesino o que si, no, pero digo, hay un punto muy central de un personaje que para mí tiene que estar justificado por alguna lógica, por más delirante que sea en un momento, el viaje mental tiene que poder llegar ahí. Por lo cual te diría que muchos, la mayor parte de mis trabajos son, no he vivido eso, pero son autorreferenciales en el sentido de que les doy como mi empatía, les regalo mi empatía o me conmueven profundamente, aunque a veces, por ejemplo, sí estuve en un lugar geográfico y en algo que me generó ese espacio geográfico y no en esa historia que sucedió ahí, a veces puede ser un aire
de una persona que tiene mucha influencia en mí y que sin embargo no es algo que yo esté viviendo, pero no estoy tan segura si yo no vivo esto que de alguna manera observo, porque como si ustedes se quedan con esto del grupo del Palomar, se pueden dar cuenta que tengo una tendencia a como un poquito, no sé, medio acuosa respecto a cómo voy organizándome. Em, en algunas cosas no, en mis afectos centrales no, en mi ideología, ciertos patrones ideológicos no. Después, medio todo sí. Em, Se me ocurre un ejemplo que puede ilustrar y que a mí me gusta este ejemplo porque es muy verdadero, es muy de verdad, es muy sincero. Em, cuando, cuando me preguntan cómo surgió Mi amiga del parque, que es una película que se va a proyectar mañana, creo yo, mañana. em, es una película que cuenta la historia de un personaje que acaba de tener un bebé, Liz, una mujer que se hace amiga de otra mujer, de unas hermanas, y yo estaba atravesando un periodo de hijos pequeños, que ya no eran tan pequeños, no eran como, pero sí lo había atravesado y estaba muy teñida por ese estado que de una película se filmó en 2014, creo que hoy se han puesto, em, se han visibilizado más algunos temas ligados a la femineidad y a la maternidad mezcladas y con todas las preguntas que conllevan estos temas. Pero hay algo que a mí me gusta mucho cuando tengo dos hijos, Elena y Raimundo. Cuando nació mi primera hija, enseguida vino el invierno y el pediatra me recomendó pasear por el parque. La película se llama Mi amiga del parque. Y yo empecé a pasear, tenía un parque muy cerca, empecé a pasear con mi bebé, con ella. Y hacía mucho frío porque era invierno. Y las mamás primerizas dudan de esto del invierno y los bebés, dudamos. Hasta ahora digo, no te querés llevar la campera, que me decía mi abuela, mi madre, lo digo yo. Y, y entonces iba al mediodía. Bueno, en el parque al mediodía eh, estaba un poco deshabitado, porque claro, digamos, el mediodía de un martes en un parque se escuchaba el ruido afuera del parque, la ciudad en un momento de producción muy activo, martes al mediodía, Buenos Aires, digamos. Y adentro del parque me empecé a cruzar mayoritariamente con madres que iban con cochecitos y con bebés, con personas mayores, jubiladas y jubilados que no estaban trabajando, que estaban jubilados, y grupos de psiquiátricos que iban de excursión, que iban a pasear al parque al mediodía. Al principio fue como esto, ¿no? Como yo siempre que estoy ahí mirando, como estaba con mi bebé y el grupo. Y después empecé a notar que cuando yo me cruzaba, digamos, cuando caminaba en otra dirección con cualquiera de estos grupos, empezaba a aparecer una mirada como de complicidad, casi como de traficantes, como una cosa de, como, ¿estás afuera del sistema? Sí, yo también. Bien, estamos afuera. Nadie nos toma. No, nadie nos toma. Bien, sigamos acá. Suerte en eso que vas a hacer, suerte. Acá estamos nosotros. Y los grupos que al principio conozco y tengo acceso que ya han cambiado tantas veces los nombres a los grupos de qué sé yo, psiquiátricos, no sé cómo decir, que también al principio uno podría decir, bueno, tenés como no los conoces, no sabes, también se empezó a generar una cosa de charla interesante. Y a partir de esa sensación de fuera del sistema, empecé a notar
los ojos, siempre los ojos, de personas encendidas y que si vos le decías, yo perfectamente puedo ser, le decías, ¿vos das la teta? O si sea, vos ella cómo se llama? Esas preguntas, enseguida parecía una avidez espejada del otro lado que decía Marisa y ella, y se empezaron a dar diálogos. Y descubrí que en el espacio del parque es de los pocos espacios, al menos en Buenos Aires, donde distintas clases sociales se encuentran, porque, bueno, porque en general en el resto de los ámbitos no estamos bastante en andariveles separados, la clase media, media alta, media baja, clase baja, los colegios, las fiestas, los cines, las cuestiones de... Y ahí no. Y empecé a ver cómo había de golpe una madre que tenía dos bebés y que entonces agarraba la pala y el balde en la plaza, que había arena, ahora no, y entonces veía una madre que cuidadosamente le iba retirando la pala y el balde y ella le decía, ¿no me los prestás? Si estamos juntos acá en la arena, ¿por qué no me los prestás? No, no, sí, te los presto, no hay problema, sí, usalos, tranquila. Y se quedaba controlando como que no le robe y la otra se daba cuenta, esa mirada y se iba indignando. Em, También descubrí que si un niñito estaba arriba en un asiento, en un juego y estaba por caer y la madre no lo atajaba, posiblemente nadie lo atajaba, porque ahí descubrí que el sistema y la unidad familiar es la principal y que muchas veces nadie se ocupa de hijos que no son los propios. Esto creo que está cambiando, porque estoy viendo más actividades y más movimiento compartido en general de mujeres. Yo soy medio desarmada respecto a mujeres y varones. Creo que ahora también están apareciendo algunos varones, en su momento no muchos. La verdad que tengo que decir que en esos mediodías al mediodía no había uno, un tío, había uno. Ahora no lo sé si hay más, pero ojalá que sí. Em, pero empecé a descubrir cosas y en esas cosas me descubro a mí. Bueno, perdón por todas las piruetas, pero vuelvo, entonces digo, ¿estás ahí, Ana? Sí, estoy acá. ¿Hiciste eso? ¿Sentías lo que sentía la protagonista ante la llegada de tu bebé? No, de ninguna manera. Yo, por ejemplo, fui como una fanática de tener hijos, no sé de dónde me salió, por qué, pero medio desde que nací prácticamente, siempre fue como una euforia, entonces no estaba viviendo lo que vivía ese personaje, tampoco el de las otras hermanas, pero sí un estado de ganas de revolución que al revés que suelen decir que la tenés de adolescente y después se te va, yo me voy volviendo cada vez más inadaptada y es clarísimo eso, se nota, lo notan, me lo dicen, pero bueno, es culpa del sistema, no soy yo, para mí no soy yo, es como es todo, pero ahí tenés, es un ejemplo, digamos, es autorreferencial, de alguna manera, sí, mucho, y en relación concreta de me pasó, por ahí no necesariamente, o a veces me pasa después. No, es mezclado. Bueno, pues en todo esto muy yo la palabra, porque la pregunta que me rondaba realmente tenía que ver con la maternidad y con mi amiga del parque, ¿no? Cuando planteas en la película muchos miedos, terrores, absurdos por los que todos hemos pasado, quienes hemos sido madres, ¿no? Y en la cosecha de cine español de este año hay varias películas que lo plantean, ¿no? Y el otro día cuando subí a mi hijo de ver una de estas, 5 lobitos, mi hijo tiene 20 y tantos años, es jovencito, subía absolutamente conmocionado y me dice, mamá, no sé si quiero ser padre. Y te pregunto, porque has hablado al principio también de esos grandes públicos, ¿no? No he visto las series que has escrito,
pero si con la distancia que tenemos un poco ahora más respecto a esa maternidad más inmediata, tuvieras que insertar la cuestión de la maternidad hoy para esos grandes públicos, ¿cómo lo harías? Porque es algo que realmente no ha transmitido el cine. Y sin embargo ahora los jóvenes se están enfrentando a ese tipo de relatos, muchas veces contados por mujeres como Cinco lobitos o como La maternal, ¿no? Películas que a lo mejor ya estáis viendo, ¿no? Y que están ofreciendo una mirada absolutamente insólita como tú hiciste, de una forma, digamos, muy innovadora y muy anticipada en Mi amiga del parque. Gracias. Muchas gracias. Yo ahí me encuentro con una dificultad personal y es que de verdad que soy muy fan de los hijos y las hijas. No lo vivo como algo, no sé, me parece un planazo. En general, me parece un planazo más que en general escribir un guión o todo eso. Debo ser muy sincera, pero bueno, no voy a estar todo el día teniendo hijos. Ya está, ahora le toca a otros, otras. Además, la verdad que hay que ocuparse. Así que en ese sentido está bien. Em, yo creo que quien quiere tiene que tener. Quien duda o no quiere, no tiene que tener. Porque realmente te tiene que gustar. O quien duda, bueno, no, que lo tiene que pensar, eso digo, que no es algo que me parece maravilloso que de a poco sea algo pensado y deseado, solo deseado. Em, es verdad que hay muchas cuestiones ligadas a... Yo creo que hay mucho de lo que está pasando respecto a la... Sí, tenemos que ir cortando. Ah, bueno, hacía una T y decía, una T es tiempo. Bien. Bueno, bien, la sensación mía es que estamos en un proceso enorme, gigante, y yo me alegro de ser contemporáneo, un proceso de construcción semejante como el que estamos viviendo en algunas acotadas áreas del planeta, porque hay muchas partes donde todavía eso no se vive. Y por supuesto una cosa es el discurso y otra cosa es la acción, por eso vemos la violencia en relación a las mujeres. Eso no está afectando que las cosas se vuelvan más modernas. Por eso digo, es un tema muy complejo. Sí creo que así como en relación a la identificación ligadas a los géneros o a las preferencias sexuales. También pasa en relación a la maternidad, que cuando se salen los fantasmas, están saliendo todos juntos en relación a la maternidad. Es como de lo que nunca se habló, hace tan poquitos años se están hablando. Tenemos tanta experiencia en leer desde la mirada de los varones sobre las fantasías más profundas de los varones, desde los griegos hasta ahora. Hemos leído tantos temores bélicos, no bélicos, de los más profundos y de los más superficiales, que en relación a las fantasías, al explorar de las fantasías femeninas, hay un camino donde todavía falta muchísimo, escrito por mujeres o escrito por varones, porque así como yo leí en su momento de niña Alicia, las protagonistas femeninas escritas por mujeres o por varones no fueron la mayoría. Entonces, en relación a ese imaginario, es un imaginario que se pone en movimiento como una licuadora y donde pueden aparecer de todo, de todas las impresiones, con toda la fuerza. Y yo creo que esa fuerza hay que darle mucho espacio y mucho lugar, porque no creo que de esas dudas o de esos temores salga la idea final o no de ser padre o madre. Es lo mismo que decir que un niño o un hijo te diga, no sé si alguna vez voy a tomar alcohol, y yo les hago, claro, me imagino, sí. Claro, es lo que me dice a los 10 sobre sus dudas, o a los 11 decir, no, porque te mareas, debe ser feo, sí, puede ser, sí. Entonces, no creo que ninguna película haga que alguien no haga algo. Tal vez que sí haga, y eso sería interesante, pero no creo que eso pase. Pero sí creo que hay un imaginario ligado a temas vinculados a la feminidad. Lo digo así porque hay muchos
supuestos a pensar que son temas muy complejos, que muchas veces uno dice, uy, puede ser que está exagerando, que esto, que lo otro. No, hay que dar lugar, porque de verdad, yo he visitado tantas zonas de imaginarios masculinos muy complejos, muy interesantes, muy complejos, y esos imaginarios tienen que empezar a abrirse. Y cuando se abre el inconsciente y los deseos, bueno, va a aparecer cualquier cosa. Sepámoslo y va a ser maravilloso. Así que, bueno, les agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias. Gracias por estar. Gracias.